Adelante. Aquí en una cita de Juan 15:4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, y más que todo, esta parte bíblica y todas las citas que él tiene aquí, el hermano, nos, nos fundamentan lo que está compartiendo. Y es importante que vivir con y en, o sea que nosotros pasamos muchas veces desapercibido estas proposiciones, pero él las enfatiza y explica perfectamente qué es vivir en él y qué es morar con él, vivir con él. O sea que vivir, dice la Trinidad Divina, equivale a permanecer en él, habitar en él, morar en él, con nuestro hogar, vivir como nuestro hogar. Y sea vivir con la Trinidad Divina equivale a que a Él permanezca en nosotros, a fin de que tengamos su presencia, su persona con nosotros para nuestro disfrute. Esto se refiere definitivamente a la vida espiritual en nosotros. Él permanece, ¿a cómo permanecer en nosotros? Bueno, su presencia, su persona con nosotros para nuestro disfrute. O sea que con nosotros es interiormente lo que yo veo. Pero aquí el hermano dice que el espíritu que permanece en nosotros es el espíritu que mora en nosotros. El espíritu que permanece en nosotros, es decir, el espíritu que mora en nosotros, es el elemento y la esfera de permanecer mutuo, del morar mutuo entre nosotros y el Dios Trino. O sea que cuando él también dice que él quiere tener una casa, pero ¿para qué tener una misma habitación, un mismo hogar donde él pueda morar? Y necesitamos tener una vista, dice, de toda la revelación del Nuevo Testamento, o sea que nos manda aquí a leer todo el Nuevo Testamento, porque dice que una cuarta parte del Nuevo Testamento abarca nuestro vivir en el Dios triuno, mientras que 3/4 partes del Nuevo Testamento abarcan nuestro vivir con el Dios triuno. O sea que vivir con esta Trinidad viene ¿a qué equivale? A vivir con Cristo como Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. O sea que esto es cuando vivimos con Cristo como Emmanuel. Vivimos con Dios con nosotros. Es traducido Dios con nosotros. O sea que lo que quiere impartirse como vida. Dios quiere impartirse como vida en nosotros. En nuestro ser tripartito es que ¿para qué? Para hacernos sus hijos, simplemente. Porque el unigénito y primogénito es nuestro Señor, pero nos hace a nosotros sus hijos, porque no, en unas versiones nos parece que dicen que somos adoptados, pero adoptados no, un adoptado no tiene los genes de un Dios o del Padre, pero nosotros, a través del Señor Jesucristo, sí, somos sus hijos. ¿Por qué? A fin de constituir el cuerpo. O sea, que seamos conformados, así como decía también la palabra, como piedras vivas, que nos vayamos conformando a este edificio, que es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Ese es lo que viene a constituir cada uno de nosotros. De modo que lleguemos a ser, ¿qué? La Nueva Jerusalén, que es la finalidad que tenemos. Una, una ciudad viviente. No es una ciudad viva, sino una ciudad viviente. No hay ni sol ni luna, sino que ni luz artificial, sino que la luz es Dios mismo. Ante la presencia de Él, los que estemos en la Nueva Jerusalén, vamos a tener la presencia del Dios mismo con su luz. Él va a ser la luz. Entonces, para mí es algo glorioso, pues no es una ciudad física como se piensa. O sea que la presencia de Jesús Emmanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros en nuestras reuniones. Él está con nosotros todos los días. Él está con nosotros en nuestro espíritu. Actualmente nuestro espíritu es la tierra de Emmanuel, porque es la tierra prometida, es la tierra que Él nos prometió donde íbamos a reposar junto con Él, porque es lo que le dio reposo a Moisés. A Moisés ya no, porque ya no estuvo. Puesto que Dios está con nosotros, este enemigo nunca vendrá, porque está Dios con nosotros. O sea que
Dios con nosotros es un sentido práctico, es un espíritu de realidad, es una presencia con el Dios triuno consumado en nuestro espíritu. Su presencia está siempre con nosotros, en nuestro espíritu. No solo de día, sino también en todo momento. O sea que de esta manera que podemos disfrutar una presencia de este Dios triuno al reunirnos para enseñar su santa palabra. O sea que cuando disfrutamos la gracia y la paz mediante ese espíritu, ¿quién es la presencia de Dios? La presencia de Dios triuno en nosotros. Y es una guía y testimonio provistos de un espíritu con su presencia. O sea que Él viene a nosotros en forma espiritual con su presencia. La presencia de Dios está en nosotros. Disfrutamos la impartición divina por medio de qué? De su presencia como espíritu. Cuando nosotros vamos y acudimos a Él, le oramos, le pedimos, invocamos su nombre, exhalamos e inhalamos el espíritu. Cuando leemos la palabra, es la palabra espíritu que viene a nosotros. ¿Y esto qué? Nos vivifica. O sea que vivir con Cristo como Emmanuel, necesitamos estar en su presencia divina, que es un espíritu vivificante que viene a nosotros, como una consumación del Dios triuno. Amén. Amén, hermanos. Realmente hay muchas cosas que disfruté esta semana de este mensaje y realmente es una experiencia maravillosa a vivir en el Dios triuno, pero también con el Dios triuno. Y creo que debe ser el anhelo de todos, que lleguemos a tal experiencia de que a toda hora y en todo momento Él sea nuestra realidad. Una de las primeras cosas que disfruté mucho fue que pues este vivir del Dios triuno con nosotros, en nosotros, debe de llegar a ser como nuestro hogar. En realidad, este Dios triuno debe ser nuestro hogar. Y yo lo asocio porque, digamos, uno sale del trabajo, o tiene que salir a hacer algunas cosas, pero cuando uno regresa a su casa o a su hogar, ¿verdad? Que la palabra hogar es como hoguera, ¿verdad? Como un calor, uno encuentra paz y realmente vivir en el Dios triuno, con el Dios triuno, lo que nos da es esa paz que necesitamos, o sea, nos vuelve a la realidad, porque hoy en día, pues las personas viven muy afanosas, viven haciendo una cosa, otra, vivimos de esa manera, ¿verdad? A pesar de que la Biblia dice que no nos afanemos, muchas veces nos afanamos, pero este vivir tiene que ver con encontrar un lugar, con hallar un lugar. Entonces fui muy impresionado esta semana con la experiencia que podemos llegar a tener del Dios triuno en este vivir diario, en este vivir constante, en este vivir donde lo es todo para nosotros. Y también una de las cosas que disfruté es de que realmente la condición necesaria para este vivir tiene que ser la presencia del Señor en todo sentido y en todo aspecto. El hermano compartía de que realmente puede ser que a nosotros nos esté yendo bien, que tengamos dinero, que pues de repente el trabajo esté bien, las relaciones personales hayan estado de la mejor manera, pero en realidad puede ser que la presencia del Señor no esté con nosotros. Entonces no tenemos nada, ¿verdad? Lo más importante de todo es la presencia del Señor. Realmente no tenemos nada, no somos nada si la presencia del Señor no está con nosotros. Y en este sentir debemos de aprender cómo es tener la presencia del Señor. Creo que algunos hemos experimentado de alguna manera a veces, ¿verdad? ¿Cómo es tener la presencia del Señor? ¿Verdad? Él le prometió a muchas personas que iban a tener su presencia. A Moisés le dijo que él iba a ir con él, pero digamos, era esta experiencia de Dios en su presencia, en la sonrisa de Dios mismo, ¿verdad? Entonces, hoy en día siento que debemos de aprender cómo es tener la presencia del Señor, que es lo más importante para nuestra vida. No solamente porque definitivamente no podemos hacer nada sin Él, sino porque nuestra vida misma debe depender de la presencia del Señor, ¿verdad? Inclusive la presencia del Señor es la única que nos da paz, la única que realmente le da sentido a nuestra vida, la única que nos hace como tener, como que todo estuviera bajo control, porque el hermano explicaba de último, dice, si usted tiene la presencia del Señor, no importa que haya un caos afuera o que el mismo universo colapse, realmente si usted tiene la presencia del Señor, tiene a Dios mismo y prácticamente lo tiene todo, ¿verdad? Entonces, esto es maravilloso. La otra palabra que me impresionó mucho fue Manuel. Realmente Él quiere llegar a ser Dios con nosotros.
en la experiencia diaria que tenemos de Él. Pero este Emmanuel, quien es Jesús, ¿verdad? Quien vino a ser Jesús en nosotros, realmente es no solo es una experiencia diaria, pero es todo lo que Él llega a ser para nosotros. Por ejemplo, tal vez nosotros no tenemos paciencia, entonces necesitamos a Emmanuel. Tal vez nosotros no tenemos fe, necesitamos a Emmanuel. Entonces Él va a llegar a ser Emmanuel, la paciencia en nosotros. Él va a llegar a ser Emmanuel, la fe en nosotros. ¿Ah? Todo aquello que nosotros necesitemos. Realmente, hermanos, esto es maravilloso. Yo recordaba que parte de la semana pasada decía de que el Señor no quiere Él simplemente ser como un juez que está haciendo malo con nosotros, observándonos todo el tiempo para ver cuándo caemos, porque a veces así pensamos, ¿verdad? Es que Él está aquí y yo me siento con miedo. No, realmente Él quiere llegar a ser nuestro paracleto, Él quiere llegar a ser nuestro consolador, Él quiere llegar a ser aquel que nosotros le podemos platicar y Él instantáneamente nos vuelve a la vida. O sea, Él es alguien maravilloso porque el hermano comentaba en esta parte, dice, es que usted puede platicar 10 minutos con el Señor y realmente todo vuelve a la normalidad. Prácticamente la vida misma vuelve a la normalidad cuando nosotros platicamos con el Señor. Entonces Él no es alguien lejano, Él es Emmanuel, es Dios con nosotros. Entonces me gustaba mucho esta comparación que hace el hermano sobre este Emmanuel. También algo que también me gustaba mucho es lo que dice en el día 4. Realmente la resurrección es un aspecto de Cristo, pero esta resurrección se halla en el Espíritu. Realmente también un aspecto de Cristo es la muerte, pero digamos, tanto la muerte como la resurrección se encuentran en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Jesús. Entonces, esa es una realidad que está en su Espíritu. Entonces, nosotros obtenemos esa realidad al vivir en el Espíritu de Dios. Y prácticamente el hermano dice que hay una operación continua que se está ejerciendo con respecto a la muerte. Nosotros no podemos hacer nada más, pero la muerte de Jesús aplicada en nosotros, entonces ella sí puede hacer algo, pero también la resurrección. Entonces prácticamente la manifestación de la vida del Señor es la manifestación de su resurrección. Esto me gustó mucho porque prácticamente en el Espíritu se encuentra toda la realidad del Señor. Entonces, en este estar del Espíritu en nosotros, Él se vuelve nuestra realidad. Y también una de las cosas que dice más adelante, siempre en el día 4, es que todo nuestro entorno nos lleva realmente a permanecer en el Señor. Y el hermano hablaba que la esposa que nosotros tenemos nos lleva todo ese entorno que a veces pareciera difícil, nos lleva a vivir al Señor. Pero también un esposo, los hijos, o sea, todo el entorno lo que está pretendiendo es que nosotros realmente disfrutemos de esta realidad de Cristo. Definitivamente necesitamos experimentar esta resurrección en este entorno. O sea, no podemos nosotros experimentar la resurrección en un entorno que sea fácil, ¿verdad? Sino que el Señor resucitó, Él venció la muerte cuando estaba en ese entorno hostil de la muerte. Entonces, en esta medida se aplica la resurrección. Y luego también me gusta porque la manera de disfrutar al Señor es orar, es alabar, es cantar, es hablar con Dios, ¿verdad? Entonces, esta dice acá en el día 4 que esta conversación humana de David con el Dios divino, ¿verdad? Dice que David tenía la capacidad de estar hablando con otra persona, pero a la misma vez de estar hablando con el Señor. Y también vemos a un Pablo que él hablaba con Dios y hablaba con las personas a la vez. O sea, la comunión de David, la comunión de Pablo llegó a ser tal que realmente cuando él estaba hablando con otras personas, inmediatamente estaba hablando con Dios. Entonces me gusta mucho esto porque realmente cuando hacemos esto, cuando tenemos tal intimidad con el Señor, entonces vamos a poder estar fervientes y llenos del Espíritu como esta realidad de la resurrección. Y por último, me gusta también que realmente nosotros no podemos cuidar a nadie. No podemos simplemente tratar de cambiar a alguien o meternos en la vida de alguien más con nuestra vida humana. Hermanos, necesitamos la vida de resurrección para cuidar a otras personas. Realmente esta resurrección es muy importante porque es el medio por el cual Él puede cuidar a otros. Y realmente es el medio por el cual nosotros podemos vivir la vida divina. Entonces, esto es realmente maravilloso, ¿verdad? Necesitamos conocer esta resurrección plenamente para Gracias. vivir a este Dios triuno.
Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, que hoy podemos tener tal comunión con el Dios triuno. Realmente aprecio mucho la presencia del Señor. En el día 6, que la verdad no lo pude leer hasta hoy, pero habla una parte donde nosotros necesitamos entender, comprender y asimilar que nosotros somos inútiles, que nosotros no servimos para esta vida. Realmente necesitamos que Él venga a hacer todo para nosotros, en la experiencia y en la práctica. Yo tengo que hablarle al Señor, Señor, yo no puedo caminar este día si no voy contigo. El Señor, yo no puedo trabajar este día si tú no trabajas en mí y trabajas conmigo. Necesito tu presencia y realmente no me animo a ir más adelante si tu presencia no está conmigo. Necesitamos orar de esta manera, con fe, porque el Señor necesita vivir su vida en nosotros. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, porque este Dios triuno es maravilloso. Amén. Y nos quedamos solitos. Amén. Pues qué semana más maravillosa. Voy a apagar el ventilador. Qué semana más maravillosa esta que hemos tenido de lectura. Entonces, pues creo que nos habla mucho de ser conscientes de Dios que está en nuestro interior. Por alguna razón, o sea, hemos recibido esta palabra y sí sabemos, o sea, cuando fuimos regenerados, el Señor entró en nuestro espíritu, que antes de eso estaba amortecido, por lo cual creíamos que no necesitábamos a Dios, pero vino la palabra, el espíritu completo entró en nosotros y está avanzando, porque una de las cosas que menciona acá es que Él se quiere dispensar para hacer de nosotros, pues al final, eventualmente la nueva Jerusalén. Pero en el camino, nosotros, aunque sí, o sea, recibimos al Señor, y sí, lo tenemos dentro, pero nuestra manera de vivir, yo lo digo por mí, pues, ¿verdad? Es sin tomar en cuenta el hecho de que el Señor está dentro de nosotros. Por ejemplo, me recuerdo hace muchos años que mi papá lo fui a visitar y lo vi todo raspado y golpeado. ¿Y qué pasó? Creo que ya les conté esto aquí en la reunión. Y me dice, fíjate que salí a caminar, a hacer mis ejercicios. Y había una zanjita chiquitilla. Y yo en mi mente dije, salto esa cosa sin problemas. Pero pegó el brinco y se cayó, no logró cruzar la zanja, porque en su mente él pensaba que su cuerpo todavía era un cuerpo ágil de alguien no mayor, ¿verdad? Entonces, o como de repente que yo no me sienta gordo, ¿verdad? O que yo no me sienta padre de familia, o me sienta, como a algunos pasa, que ya ha casado y todo, y todavía se siente soltero, ¿eh? Todavía se siente patojo. Y perdón, estos dos ejemplos pues son muy humanos, pero en algún punto nosotros, por alguna razón, olvidamos de que Dios está ahí adentro. Y yo pienso que si tan solo nosotros fuéramos conscientes de Dios en nuestro interior durante todo el día, actuaríamos de una manera totalmente distinta, reaccionaríamos de una manera totalmente distinta. Entonces, mire, eso es lo que yo siento en cuanto a esta semana, ¿verdad? Vivir con la Trinidad Divina. Luego vivimos con Cristo como Emmanuel, que es otra vez Dios con nosotros, de lo que acabo de hablar. O sea, Dios realmente está con nosotros. Dios realmente está y lo llevamos a donde vamos y escucha y nuestros pensamientos, lo que estamos diciendo. Esa es parte de la existencia de Dios, pues, ¿verdad? Que es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, ¿verdad? Entonces, porque enfatiza, miren esto, vivir con la Trinidad Divina, vivimos con Cristo como Emmanuel y el Cristo resucitado vive en nosotros. Creo que mencionaste eso, Mario, ¿verdad? Que la cita, alguien mencionó que al nosotros, si permanecemos en Él permanece en nosotros, ¿verdad? Esa es una relación así. Y no es que se vaya, realmente cuando nosotros no permanecemos en Él, simplemente dejamos de ser conscientes de Él y a veces no lo escuchamos. Pero esto me retumbaba en los oídos, o sea, me venía a la mente, ¿verdad? Que habla de esto, de que debemos ser conscientes y recordar, ¿verdad? Porque en un ratito habló hasta de la vanidad, ¿verdad?
porque algunos llegan a pensar que por sus capacidades, o tal vez no tan así, tan humanamente, pero, por ejemplo, solo con pensar, por ejemplo, que yo piense que los hermanos necesitan tener la perspectiva que tengo yo, o la interpretación que le doy yo a la Biblia. Eso ya es una cuestión donde nosotros olvidamos que nuestra competencia es el Señor. Y como mencionabas más adelante, también otra cosa que tenemos que llegar a darnos cuenta es que realmente somos inútiles. Entonces, me gustó mucho esto cuando habló de la resurrección. Y habló de la resurrección. ¿Qué es resurrección? Y la vida de resurrección es la que es el combustible y la energía y todo lo que necesitamos para que la iglesia, el cuerpo de Cristo exista. Pero la resurrección y esa vida de resurrección no es algo que nosotros podamos producir. Esto está originado y está sostenido por Dios mismo. Entonces, muy impresionante este asunto, pero siento que se resume mucho a esto. Ejercitar nuestro espíritu nos ayuda a recordar a recobrar esa conciencia, porque definitivamente se nos olvida cuando nos dejamos llevar por la ira, por la concupiscencia, por cualquier situación de estas pecaminosas o mundanas, rapidito, se nos olvidó. Pero si usted tenía al Señor adentro, pues sí, pero cuando dije eso no lo pensé. Entonces, pues sería lo que yo quisiera comentar al respecto nada más. Amén. ¿Algo que queramos añadir, hermano Marvin? Hermano, solamente. Amén. Bueno, Jorge. Igualmente, hermanos. Hasta ahí nada más. Gracias. Amén. Voy a parar la grabación.